En este video vamos a ver los ejercicios 51 al 59 de la prueba de transición modelo 1 subida al DEMRE para los alumnos del Liceo de Aplicación. 51. En el plano cartesiano, un triángulo ABC isósceles tiene su base AB paralela al eje de las abscisas. Las coordenadas de A son menos 1,1 y la abscisa de B es 5. Se puede determinar exactamente las longitudes de los otros dos lados si se sabe que 1. El perímetro del triángulo es 15 unidades y 2. El punto C está en el primer cuadrante. Acá dibujé más o menos el triángulo. Me dice que la base AB es la base y es paralela al eje de las abscisas, o sea, este es paralela al eje X. Acá está el eje Y. Dice que el punto A, o sea, este, es menos 1,1, o sea, aquí es corte en el 1, y que la abscisa de B, o sea, la X de B es 5. Si están en el mismo nivel, porque dice que es paralela, entonces la Y comparten la Y, que en este caso sería 1. Ahí ya tendría listos los puntos de B. Esa es toda la información que me dan. Aparte que dice que es isósceles, por lo tanto estos dos lados son iguales. Y este vendría siendo el punto C. Desde el A al B, si contamos los cuadritos, acá tenemos 5 y acá tenemos 1. Por lo tanto la distancia entre A y B es 6. Ahora necesito calcular estos dos lados. Voy a utilizar la primera información, que me habla del perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, por lo tanto voy a tener 6 más X, que yo elegí la letra, más X, que serían estos dos lados iguales, igual a 15. Si sumo estas dos, que son términos semejantes, me va a quedar 2X es igual a 15 menos 6. Entonces 2X es igual a 9. X va a ser igual a 9 dividido en 2, o sea, X va a ser igual a 4,5. Eso entonces van a ser los valores que van a tomar ambos lados, porque ya sabemos que son isósceles. Después la segunda información dice el punto C está en el primer cuadrante. Efectivamente está en el primer cuadrante, pero no tengo mayor información. Por lo tanto, esta alternativa es la A, una por sí sola. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Acá tenemos un gráfico de torta, o también llamado un gráfico circular. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Primero, la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 partido en 10. Para recordar lo que era la frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta. Es la frecuencia absoluta partido por n, o sea, por el número total de datos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un porcentaje. O sea, tenemos 30%, que es el muy de acuerdo, de 300 alumnos, que es el total, o sea, 300 estudiantes. Esto implica que vamos a tener 30 partido en 100 por 300. S se va con S, este 0 también se va con S, lo que me queda 3 por 3, 9, 90. O sea, voy a tener 90 estudiantes que contestaron muy de acuerdo, lo que me implica que voy a tener una frecuencia relativa de 90 partido en 300, que es el número total de datos. Simplifico los ceros, divido en 3 arriba y abajo y me va a quedar 3 partido en 10, que efectivamente es la alternativa A. Voy a realizar las otras alternativas también, ¿ya? Dice, la frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 8 unidades a los que contestaron algo de acuerdo. Entonces los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo es un 37% de 300 alumnos, lo que me implica 37 partido en 100 por 300, que es el total. Simplifico los ceros. 37 por 3 me va a dar 111.
Esos son el número de los que contestan ni en desacuerdo ni acuerdo. Y ahora vamos a buscar los algo de acuerdo. Los algo de acuerdo están acá y corresponden a un 29%. Hacemos el mismo paso. 29% de 300 es igual a 29 partido en 100 por 300. Simplifico los ceros y 29 por 3 me va a dar 87. Ahora me preguntaba algo de la diferencia, o sea, la resta. Serían 111 menos 87, porque la diferencia, y eso me va a dar 24, lo que está incorrecto, porque acá me dice 8. Después la C dice, el nivel de acuerdo en la encuesta es bimodal. ¿Qué significa bimodal? Es que tienen dos modas, o sea, me involucra la frecuencia absoluta, el número que más se repite. En este caso, tengo que ni de acuerdo ni de desacuerdo es el más importante, así que no confundir con estos que tienen el mismo porcentaje, ¿ya? Eso no significa que sea la moda, así que eso está malo. Y la D dice, 2 estudiantes no contestan la encuesta, sería este. Hacemos el mismo procedimiento. 2% de 300, que es el total, va a ser igual a 2 partido en 100 por 300. Eliminamos los ceros y eso me da 6. Así que este también está mal. Adjunta se muestra la distribución en edades, en años, de un grupo de personas. Entonces acá tenemos una tabla con datos agrupados en intervalos. Dice, según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Ojo con eso, es falsa. Primero vamos a hacer este llenado de tabla, ¿ya? Dice que acá tengo la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué cosa es la frecuencia relativa porcentual? La frecuencia absoluta partido por n por 100. ¿Por qué por 100? Porque me habla de porcentual. Entonces está con el por ciento. Y la primera dato que tenemos es que esta frecuencia relativa porcentual es igual a 16. ¿Conozco la frecuencia absoluta del intervalo? Sí, lo conozco, es 8. Entonces voy a realizar el reemplace. ¿Para qué hago este reemplace? Para conocer n, o sea, el número total de datos. Va a ser 8 partido en n por 100 igual a 16. Esta n que está acá dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado y 8 por 100 me va a dar 800, es igual a 16n. El 16 pasa dividiendo y esta división me da justo 50, o sea, 50 es la suma total de estos datos que tenemos acá, de las edades, o sea, son 50 personas. Luego voy a continuar realizando la frecuencia relativa porcentual de 14, del segundo intervalo. Entonces acá vamos a hacer el mismo reemplace. Sería 14 partido por 50 por 100. Este 0 se va con ese 0, el 5 con el 10 se simplifican en 5 y este me queda en 2. Y 2 por 14 me da 28. Y ese va a ser 28. Este intervalo no lo relleno hasta que estén estos dos completos. Acá hago lo mismo. La frecuencia absoluta no la conozco. Conozco n, que son 50. La multiplico por 100 y además conozco la frecuencia relativa porcentual, que es 18. Este se va con ese, estos dos se dividen y este me queda en 2, o sea, la frecuencia absoluta va a ser igual a 18 partido en 2, lo que es igual a 9. Entonces este es 9. Para el 3 hago lo mismo que en el 14. Coloco 3 partido en 50 por 100. Este se va con ese, este también se divide en 5, este me queda en 2, entonces acá me va a dar 6. Al hacer ahora la suma para encontrar este dato que me falta, tengo que sumar 8 más 14 más 9 más 3. La suma de todos esos datos que tengo acá me va a dar
9, 10, 14, 15, 16, 34. Es la suma de estos números que tenemos acá. Por lo tanto, sería 50 menos 34. Y la resta de eso me da 16. O sea, este es el dato que me falta, es 16. Ahora, para sacar la frecuencia relativa porcentual, es lo mismo que hemos hecho en todos los casos. 16 partido en 50 por 100. S se va con S con S me queda 2, y 2 por 16 es 32. Y acá iría el 32. Acá ya tenemos lista nuestra tabla completa. Ahora vamos con la primera. Dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años. Esta es la que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, la marca de clase es la suma de los dos intervalos, del superior con el inferior. Y además lo dividimos en 2 para sacar el promedio. Este me va a dar, la suma de estos dos da 54. Y si lo divido en 2 me da 27. Así que esta alternativa estaría correcta. La B dice, un 44% de las personas tiene menos de 24 años, o sea, me va a agarrar desde aquí para allá. La suma de 14 más 8 sería 20. Por lo tanto, 20 sería X%, yo sé que son 50, es el 100%. Acá X va a ser igual a 20 por 100 dividido en 50, elimino los ceros, este me queda en 2. Perdón, acá era 22, me comí un 2. La suma era 22, ahí sí. Y este también es 22. 22 por 2 me va a dar 44. Y efectivamente es verdadera también, 44%. ¿El grupo total tiene 50 personas? Sí, efectivamente. Y la D dice, exactamente un 38% de las personas tienen menos de 30 años, o sea, me está tomando el otro intervalo. Este es imposible porque si ya sé que de aquí para acá voy a tener 44%, es imposible que si agrego más números voy a tener menos porcentaje. Por lo tanto, la alternativa D es la incorrecta. Igual lo voy a calcular. La suma del 16, 14 y 8 me va a dar 38. 38 es X%, 50 yo sé que es mi 100%. Por lo tanto, X va a ser igual a 38 por 100 dividido en 50. Y eso me va a dar, si lo calculamos y empezamos a dividir todo, me da un 76%. Y por último dice 28 personas tienen a lo menos 24 años, o sea, por lo bajo. Entonces ahora voy a tomar de ese intervalo para acá. Al sumar 16, 9 más 3 me da efectivamente 24 años. Este es el ejercicio más largo, pero solamente al hacer la B, la alternativa B, se podían dar cuenta que la D ya era la incorrecta. 54. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos en el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma A, B, A cerrado, B abierto, y el último de la forma ambos intervalos cerrados, C con D. A partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencia. Entonces acá tengo mi gráfico de barras y la tabla con la frecuencia. Dice cuáles son los valores de R, S, T y Q. Entonces acá vemos que está en intervalo 0,10, o sea me ubico acá, y es 10. Entonces R vale 10. Luego S sería del 10 al 20, o sea tengo que, acuérdense que este es acumulado, por lo tanto lo que corresponde al intervalo 10-20 es este trocito que estoy acá pintando. Por lo tanto, del 10 al 20 voy a tener 10 también. Del T.
20 al 30, otra vez acumulado, solamente lo que es la frecuencia del intervalo es este cachito que estoy pintando, y del 20 al 25 vamos a tener 5. Por último la Q va a ser ese cachito que está ahí chiquitito, que corresponde a 3. Entonces sería 10, esta ya queda totalmente eliminada, después sigo con el 10 y ya se borran todas. Entonces solamente tendríamos que haber llegado a la S para demostrar que la alternativa E la correcta. 55. El contador de la empresa de bolsas plásticas, Plastibol, va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Para lo anterior, considera solo los datos de la siguiente tabla. Entonces tiene en una columna las localidades, que son 4, San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Litueche. En la otra columna es benzina, peajes y mantenimientos del vehículo. Todo esto son los gastos por un viaje. El contador sabe que para calcular el promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, que sería de esto, aquí tiene el total del peaje y el total del mantenimiento del vehículo. Y luego realizar una división, dice. Si se consideran los datos de la tabla, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? Acá la tiene que dividir por 4. ¿Por qué por 4? Porque 4 son las localidades que tiene de viaje: San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Litueche. Entonces la alternativa B, la correcta. 36. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por Rodrigo y Mariel. Tenemos las asignaturas de lenguaje, matemática, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales. La columna siguiente, las notas de Rodrigo, y la tercera columna, las de Mariel. Dice si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, respectivamente. R y S son las medianas de sus respectivas notas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Para calcular la mediana necesitamos ordenar los datos de las notas de Rodrigo primero. Lo voy a hacer con Rodrigo. La alternativa es la C. Veamos por qué. Rodrigo. La nota más pequeña es un 4. Después sigue un 4,8. Después continúa con un 5. Un 5,2. Entonces tenemos el 4, 4,8, 5, 5,2 y me falta el 6. Ahí se va. Entonces vamos a identificar que la nota que está en el medio es 5. Y ahora voy con las de Mariel. La nota más pequeña es un 4, sí, es un 4 también, que sería esa. Luego un 4,5. Continúo con un 5,2, con un 5,5 y con un 5,8. El que está en el medio es el 5,2. Entonces acá puedo decir que el 5,2 es de Mariel, que Mariel era la S y esta era R. Dice que R y S son medianas. Entonces aquí puedo ver que S es mayor que P. Entonces la alternativa que me queda, aquí ya las voy eliminando, serían estas dos, que serían estas. Ahora vamos a calcular el promedio de estas notas. Para calcular el promedio vamos a sumar el 4, que tiene como primera nota Rodrigo, más 48, más 50, más un 5,2, más 6. Y eso lo vamos a dividir en 5 porque son 5 notas. Entonces el promedio de Rodrigo me va a dar un 5. Ahora hacemos lo mismo para sumar las notas de Mariel. Vamos a sumar 40, más 45, más 52, más 55, más 58. Lo dividimos en 5, que es el número total de datos, y me da 50 también. Tienen ambos el mismo promedio. Entonces eso implica que P va a ser igual a Q.
Pregunta 57. En un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75 kilogramos, 80 kilogramos y 90 kilogramos, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se puede o pueden deducir de esta información? 1 dice, la mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Esta información no se puede determinar con la que nos dan de los cuartiles, por lo tanto esta queda descartada totalmente. La 2 dice, por lo menos un 50%, aquí voy a anotar el Q1, Q2 y Q3. Este corresponde a un 25%, esta a un 50% y esta a un 75%. Como Q1 voy a tener 75 kilogramos, Q2 80 kilogramos y Q3 90 kilogramos. Dice la 2, por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilogramos, o sea, lo más bajito van a ser 75 kilogramos, a lo más, el máximo va a ser 90 kilogramos. Esto efectivamente es correcto, ya que del 25 al 50 vamos a tener un 25% y del 50 al 75 otro 25%, lo que efectivamente la suma me da un 50%. Esta es correcta. La 3 dice, la media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es 81,6 kilogramos aproximadamente. Esta información tampoco la puedo obtener cuando me dan los cuartiles. Por lo tanto, la alternativa correcta es solo 2. Y 8 dice, la distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. Este es el diagrama de caja y bigote, donde acá tengo el bigote inferior y acá el bigote superior. La primera va a ser el Q1, este es el Q2, o sea el 50%, y este es el Q3. Y estos son los datos. Este es como un dato atípico porque está bien lejos del Q1. Después dice, este es el dato menor, es el más pequeño y este es el mayor dato. ¿El rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250? Vamos a ver, el rango intercuartil es Q3 menos Q1, o sea, vamos a tener 750.000 pesos menos 500.000 pesos, lo que es efectivamente me da los 250.000 pesos. Entonces la 1 estaría correcta. Después dice la B, esta ya sabemos que es la alternativa correcta porque ya nos dio que efectivamente era eso. Voy a continuar con los otros. Dice, ¿el promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000 pesos? No, no lo sabemos. 650 corresponde al 50%. Después dice la C, la cantidad de trabajadores que ganan entre 300 y 500.000 pesos es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan 650 y 750. Esta información no se puede determinar porque acá no sabemos cuántos trabajadores hay y acá tampoco. La D dice, ¿exactamente un 50% de los trabajadores gana 650? Tampoco lo podemos saber porque estos no es exactamente un 50. Puede decir, un 50% de los trabajadores gana a lo más 650 o a lo menos 650. No es exacto, no es un valor exacto, porque los pesos es una variable continua, ¿ya? O sea, aquí están todos los reales, por lo tanto no puedo determinar algo exactamente. Y la E dice un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000 pesos. Tampoco lo podemos determinar. Así que esa es incorrecta. 59. Se lanzan dos dados comunes consecutivamente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o verdaderas? Esta es una pregunta de probabilidad.
Dice, la probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y del segundo dados sea positiva es la misma de que sea negativa. Efectivamente, acá puede ser negativa o positiva. La alternativa correcta es la E, acá se la suplamos. Entonces sí, efectivamente me puede dar positivo o negativo. La probabilidad acá es un medio para ambas. La 2 dice, la probabilidad de que la división entre los resultados del primer y del segundo dado sea un número entero mayor que 6 partido en 36. Efectivamente es así porque si yo simplifico arriba y abajo con el 6 me va a dar 1 y abajo 6. Y esta es la más chiquitita que pueda haber porque en el primer dado me puede aparecer un 1 y en el otro dado me puede aparecer un 6 que es el más grande, el mayor. Por lo tanto, esta es la división más chiquitita que pueda aparecer. ¿Ya? Esta estaría correcta también. Por ejemplo, si en el primer dado me sale un 1 y en el segundo dado me sale un 6, esta es la primera posibilidad. En la segunda tirada me puede salir un 2 y acá me puede salir un 4. Ya estos números que me están apareciendo, por ejemplo, así, ya están siendo más pequeños, o sea, mayor que el 1/6. Puedo tener un 5, me puede salir un 3, sigue siendo mayor. Entonces, esta es la posibilidad más chiquitita que puedo tener. La 3 dice, la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si tengo del 1 al 6, 4, 5, 6, este es el primer dado. El segundo dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. La que me salga más pequeña, mayor que 1, es que sea esta. Esta es la parte más chiquitita. Y 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor que 1, efectivamente es 1. O sea, siempre me va a ocurrir que la suma de esto va a ser mayor que 1. Por lo tanto, esa es la alternativa E. Bueno, chiquillos, eso ha sido los ejercicios de casi de la mayoría de estadística y probabilidad. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, colocar en los comentarios. Gracias.